Bueno, buenas tardes. Qué calorcito, ¿eh? Bueno, yo me traje saquito por si había aire acondicionado, pero bueno, no. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación a esta mesa y además a conocer la Universidad de Lanús. Yo no la conocía, así que estoy muy contenta. Y me gustó mucho el título de la mesa, ¿no? Que es Hacia un sistema de salud con perspectiva de género. Y en ese sentido me permite decir, lo primero que les quiero decir, que solo en el marco de un sistema de salud inclusivo se puede incorporar género. ¿Y esto por qué? Porque género, como concepto, implica sí o sí ampliación de derechos. Y género es uno de los nombres, códigos, contraseñas, como quieran decirle, para hablar de ampliación de derechos. ¿Sí? Entonces, en principio es lo primero que quiero comentar. Dicho esto, voy a decir lo contrario. Una agenda de género y salud no es compatible con seguros de salud. ¿Sí? Dos evidencias para esto. Yo sé que me creen, pero vamos a evidenciar. Uno, los modelos de seguros públicos, o sea, con fondos públicos que conocemos, Chile y Colombia, los programas de género que tienen son muy puntuales. Entonces, son solo para casos graves o gravísimos, ¿no? Es como ponerle Pervinox y gasa para un cáncer con metástasis. Bien. Y es un poco el modelo que tiene el gobierno actual en la cabeza. Tiene seguro público, el CUS, ¿no? Fondos públicos para seguros, y programa de atención a víctimas de violencia como el único programa de género. Entonces, ese es el modelo que tiene el gobierno en la cabeza, y lo digo para que no nos confundamos. Esto a mí, que tengo unos añitos, aunque me conservo bien, me hace recordar los debates de los 90, ¿no? Cuando explotó el tema de la perspectiva de género, cuando nos querían hacer meterle a las reformas neoliberales de salud componentes de género, y créanme, no entraba por ningún lado. Le metían, había debates, pero no entraba. La otra evidencia es que ninguna prepaga, que son seguros, tiene componentes de género. Cualquiera de acá que sea hippie con OSDE, que alguno debe haber, sabrá que no tiene programas especiales, que el modelo es capital tecnología intensiva, hipermedicalizado. Vos lo planteaste hace un rato, que también de alguna manera eso permea lamentablemente el sistema de salud. Quiere decir, con seguros de salud no hacemos nada, pero el sistema público de salud todavía existente, que todavía no lo permearon del todo, tiene un modelo medicalizado, y en muy pocos lugares, por ejemplo, hay parto humanizado. Digo una cosa, digo la otra. Bueno. Por ejemplo, la maternidad de Moreno. Bien. ¿Qué pasó en estos 12 años? Se ha hecho mucho con perspectiva de género desde el sector público solamente. Digamos, ahí todavía el sector privado, obras sociales, casi no se entró. Y algunas ONGs también han trabajado. ¿Qué tenemos en la actualidad? Un marco legal de ampliación de derechos muy importante. Los digo muy rápido: ley de violencia de género, salud sexual y reproductiva y parto responsable, fertilización asistida, educación sexual integral, matrimonio igualitario, identidad de género, la interpretación de la Corte Suprema del fallo FAL, ¿no? Artículo 86, que permite la interrupción legal del embarazo más ampliada. Tenemos un protocolo de atención de abortos no punibles. Seguro que me olvido de alguna y ustedes me recordarán. Pero, ¿qué pasa en los servicios? Este es el marco legal. Es muy heterogéneo. Hubo un avance en el primer nivel de atención, que es donde el gobierno anterior hizo el énfasis más fuerte. A propósito de esto, me parece que parte del trabajo que hay que hacer en un espacio como este y para los próximos años es un mapeo de las experiencias exitosas, de las buenas prácticas. La veo a Mónica, la miro. Y el núcleo duro de la resistencia durante todos estos años fue el segundo y el tercer nivel de salud, hospitales. Ahí es donde todo rebotó. ¿Por qué?
Por varias razones. Falta formación profesional en los equipos de salud con perspectiva de derechos y, por supuesto, con perspectiva de género. No piensan de esa manera, no pensamos de esa manera cuando estamos en los servicios, ¿sí? Bien. Y tampoco faltó un poco de convicción de la gestión para bajar normativas y controles. Entonces, en este sentido, hay que poner las barbas en remojo para ver cómo se arma de nuevo algunas cuestiones. Una vez dicho esto, vamos a la propuesta de agenda, ¿sí? Hasta ahora diagnóstico, agenda. 7 ejemplos voy a dar. Yo digo lo siguiente, digo que género no tenemos solo las mujeres, género tenemos las mujeres y los varones, y género también es un problema del colectivo de la diversidad. El compañero habló algo de esto. Entonces, cuando hablamos de agenda de género, tenemos que hablar de estas 3 patas. Una cuestión, evidencias de que los varones tienen género. Los varones se mueren 7 años antes que nosotras. Por lo tanto, estos supuestos privilegios les juegan en contra. Bien, en la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque la masculinidad hegemónica que se construye como subjetividad en el patriarcado, a partir de la adolescencia, ya se hace desde la infancia, pero en la adolescencia se dispara y los varones empiezan a tener riesgo para sí, empiezan a ser muy riesgosos para sí mismos y muy riesgosos para las mujeres y los niños. ¿Cómo vemos que son riesgosos para sí? De 15 a 25 años, los varones empiezan a morir mucho más que las mujeres de lo que se llama problemas por causas externas, accidentes, homicidios y suicidios. Cada 7 varones que se muere de esto es una mujer. Entonces ya empiezan a ser muy riesgosos. Y por supuesto empiezan a impactar la salud de las mujeres y los niños, con violencia de género, con noviazgos violentos, con abuso sexual infantil, cuando son conductores matando peatones, no cuidando a los otros que están en el auto, etcétera, etcétera. Deportes riesgosos, bueno. Y además, otro tema, que no es un tema menor, es las luchas por la territorialidad en los barrios. Y por supuesto, el gatillo fácil, que los tiene a los varones y a los varones de sectores populares y jóvenes como el objetivo. Bien. Esto es por un lado una de las cuestiones. Y en ese sentido, quiero decir que no tenemos que naturalizar que la anticoncepción es en el cuerpo de las mujeres. El progresismo tiene que revisar este planteo y tiene que pelear porque la anticoncepción también la hagan los varones y por impactar, cuando estamos en el sistema de ciencia y técnica, por el desarrollo de buenos anticonceptivos para varones y también para que los varones que ya decidieron que no quieren tener hijos se hagan vasectomías, que no les pasa nada. ¿Sí? Bien. Bueno. Paso a otro tema. Modelo de atención de la violencia de género. Por lo general es solo de demanda espontánea. Por lo general siempre se manda salud mental. Poco abordaje interdisciplinario de la violencia de género. Hay muy poco uso en los servicios de preguntas de tamizaje de mujeres que consultan por cualquier problema y podríamos estar detectando ahí violencia de género. Y una vez que detectamos, casi nadie utiliza los protocolos que existen de intervención porque quitan libertad. Entonces, cada quien hace lo que quiere según su maestro, según su librito y no tenemos una estandarización de lo que habría que hacer y de lo que es bueno para cada mujer que se presenta como víctima de violencia. Y por otra parte, se han multiplicado en estos 12 años dispositivos de atención, tanto de salud como de seguridad y como de justicia. No hay interrelación entre salud, seguridad y justicia, salvo en algunos municipios en las mesas interdistritales, las que funcionan, ¿sí? Y otro de los problemas es que se ataca a la urgencia y casi no hay seguimiento de un problema que para poder resolverlo hay que seguirlo mucho tiempo.
Y esto es una de las faltantes. Otro tema, consumo problemático. El consumo problemático tiene género y tiene componentes de género. Por lo general, la idea que se tiene es el estereotipo del varón consumidor, pero hay mujeres consumidoras. No hay camas para mujeres cuando se requiere internación, ¿sí? Y los dispositivos expulsan a las mujeres, les caen mal, las miran mal. Ver una mujer que está en el bardo es totalmente repelido por el sistema de salud. Y además los consumos son diferentes. Hay muchos estudios por cómo son diferentes, cómo entran los varones al consumo y cómo entran las mujeres al consumo. Y esto ya lo sabemos y hay que trabajar desde esa perspectiva para poder desmontar esta problemática. Bien. Otro tema, los 15 minutos. ¿Por qué los profesionales de la salud, en privado, en obras sociales y en el público, atendemos solo 15 minutos? ¿Qué se puede atender en 15 minutos? Casi nada. Esto es un resabio de los 90. Es la idea de la eficiencia, de gastar poco, no de atender bien. Hasta ahora no se tocó y en una agenda de ampliación de derechos en salud hay que abrirlo. ¿Por qué? Porque en 15 minutos no entra la determinación social de la salud. Entonces, nos conformamos, por ejemplo, en el caso de salud sexual y reproductiva, que una mujer se vaya con un método, nada más. Ni que venga la pareja, ni saber qué pasó, ni si hay violencia, nada para la prevención, para el ciclo vital siguiente, nada, ¿sí? Solo 15 minutos no lo tomamos porque parece que es la regla de oro. Pues digo yo, si hace falta atender mucha gente, pongamos más profesionales. Total hay, ¿verdad? Bien. Quinto tema. Relación con el tema de salud sexual y reproductiva. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la utilización de métodos hormonales anticonceptivos son un factor de riesgo para el ACV en mujeres? ¿Ustedes saben que ha aumentado la incidencia de ACV en mujeres? Es un problema epidemiológico a nivel mundial y tiene que ver con el uso indiscriminado de anticoncepción hormonal. Hay un consenso que hicieron hace 2 años la Asociación Norteamericana de Stroke, que es de accidente cerebrovascular, y de la de cardiología. Y dijeron, no se debe dar anticoncepción hormonal para mujeres hipertensas y para mujeres fumadoras. Y tampoco para mujeres que han tenido preeclampsia durante el embarazo, aunque no hayan hecho hipertensión a lo largo de su vida en otros momentos. Y esto es algo que lo tenemos que saber precisamente por lo que decía hace un rato, porque no tenemos que resolver solo el problema a los 15, a los 25, a los 30 años. Tenemos que estar pensando que a los 50, a los 60, esa mujer va a tener ACV si no la cuidamos. ¿Sí? Y tenemos que vivir, y vivas nos queremos, y sanas nos queremos. ¿Sí? Bien. Con respecto a la ley de identidad de género, ustedes saben que en Argentina tenemos una ley privilegiada porque la ley de identidad de género, que tiene muchas críticas, por ejemplo, que solo habla de masculino y femenino y no de una tercera posición, como nos decía, por ejemplo, Loana Berkins y muchas otras compañeras travestis. Esa es una de las problemáticas que tiene, pero tiene un aspecto muy positivo, que es una ley que no psicopatologiza, que no tiene que haber ningún profesional que diagnostique nada, como pasa en muchos países, sino que alguien que se autopercibe con una identidad de género puede decir, quiero tener una identidad civil de acuerdo a cómo me autopercibo, y no es un problema psicopatológico, y si no me quiero operar no me opero, y si me quiero operar me opero, pero no es condición. Eso es muy importante, pero lamentablemente hay mucha resistencia de los servicios de salud a tomar esta ley como corresponde, fundamentalmente en adolescencia y ni que hablar en infancia. Se supone que hay que esperar, que no hay que apurarse, que es malo si alguien declara
muy tempranamente que se autopercibe, como fue el caso de Lulú. Se culpa a la madre porque es un poco loca y le dirá locuras a la niña, ¿sí? Y no se toma en cuenta que poder ayudar a una identidad temprana es muy importante. Y en eso atrasan los colegas del campo de la salud mental, que no están a la altura de la ley que tenemos. Último tema que quiero tocar, el tema de la feminización del sistema de salud, fundamentalmente el público. Esto no tiene que ver con un axioma que se decía cuando yo empecé a trabajar estudios de género, que era que la rama que se desjerarquiza se feminiza, sino que tiene que ver con que todavía el sistema de salud, como el sistema educativo, es equitativo en su ingreso. Cuando un sistema es equitativo por concurso, por valor de la persona, las mujeres entran. Cuando es solo por lobby, las mujeres no entran. Por eso es tan importante la ley de cupos para todo lo que tiene que ver con cargos legislativos, etcétera. Porque ahí el lobby es fuertísimo, las mujeres no llegan. Donde es equitativo y donde es justo, se feminiza porque las mujeres estudiamos mucho, trabajamos mucho y podemos entrar por méritos. Solo no entramos por méritos donde el tema es por lobby, ¿sí? Entonces eso quiero diferenciar en este sentido. Otro tema es el tema de los cuidados domésticos de salud. Cuando hay niños, cuando hay discapacitados, cuando hay adultos mayores, cuando hay algún enfermo crónico o eventual, las que cuidan son las mujeres. El 85% de los cuidados domésticos de salud lo hacen las mujeres y por eso tienen ausentismo, no es porque quieren faltar. El gremio docente tiene mayor ausentismo porque está lleno de mujeres que hacen estas cosas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, retomo el tema de los privilegios masculinos. Parte de lo que tenemos que hacer, los varones tienen que ser más feministas, tienen que largar los privilegios, ¿sí? Y tienen que ingresar en la lógica de los cuidados para que el 85% sea 50%. Y para los que estamos en el sistema de salud y para los que son legisladores, tomen en cuenta que internar en las casas puede ser muy humano, pero esto lo hace la familia. Si internamos en las casas, tiene que ser con servicios de salud que vayan a las casas, no con las familias. Entonces, con esto termino, dejo acá y cualquier cosa retomamos después. Muchas gracias.